Bien, ahí están viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Bueno, entonces hoy les decía que vamos a hablar sobre las articulaciones, ¿no? Y vamos a entrar a hacer una introducción a lo que son los músculos. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de fisiología muscular y de las patologías asociadas ¿qué es? A esta parte del sistema locomotor. Bueno, entonces, en cuanto a las articulaciones, nosotros podemos decir que una articulación es un punto donde confluyen dos huesos, ¿no? Donde se unen esos dos huesos. Bien, entonces digamos que estas articulaciones unen los huesos del sistema óseo en un todo funcional, ¿no? Le van a conferir una gran diversidad de funciones, ¿no? Una gran diversidad de funciones como por ejemplo el soporte. Ya habíamos hablado de algunas de estas funciones en el sistema óseo, ¿no? Es necesario mencionar que pues todos estos sistemas como están interactuando entre sí, pues las funciones, muchas de estas funciones van a ser funciones compartidas, ¿no? Entonces va a haber mucho sinergismo, por ejemplo, entre estos sistemas, ¿sí? Van a brindar, por ejemplo, más soporte, ¿sí? Entonces al interactuar con el sistema óseo, pues precisamente es que se facilita ese soporte, ¿no? Ese soporte pues viene dado porque por la misma posición erguida en la que nosotros nos encontramos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay articulaciones que se encuentran a nivel de las vértebras, tales como los discos intervertebrales, que esas pues también ayudan, ¿no? a mantener esa posición erguida. Si ellas no estuvieran allí, pues nosotros no pudiéramos caminar, ¿no? De la misma manera, en ese mismo ejemplo, en ese mismo sentido, nosotros tenemos que también cumplen la función de protección. Entonces vean que allí dentro de las vértebras encontramos la espina, encontramos la que es la médula espinal, ¿no? Entonces también esas articulaciones en conjunto con el sistema óseo, pues están brindando esa protección, ¿no? Y el movimiento, pues ni qué decir del movimiento. Miren esa imagen, con solamente esa imagen nosotros podemos ver todas las facilidades que tenemos de movimiento gracias a la interacción del sistema óseo, el sistema articular, el sistema muscular, ¿no? Entonces, todo eso pues es gracias a esa interacción de esos sistemas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí articulaciones como las del codo, las del hombro, ¿sí? Son articulaciones muy versátiles que nos permiten realizar una gran infinidad de movimientos. Sí, y eso precisamente pues se da gracias a que nosotros podemos rotar esas articulaciones, ¿no? Entonces, todas estas digamos que son las funciones más importantes de lo que son las articulaciones, ¿no? Y vienen en combinación pues con el sistema que acabamos de ver en la clase pasada. Bueno, ¿de dónde derivan los nombres de las articulaciones? ¿Sí? Entonces miren que por eso hay que estudiarlo en conjunto con el sistema óseo, porque muchas de estas derivan precisamente de los huesos a donde se encuentran, ¿no? Donde están ubicadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos articulación radiocubital, ¿bien? Entonces, por eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entender y aprenderse un poco los nombres de los huesos, ¿no? Porque es de allí de donde derivan esas articulaciones. Tenemos varios tipos de articulaciones, entre esas son, por ejemplo, tenemos las articulaciones óseas, las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas y algunas de las características que las definen. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en el caso de las articulaciones óseas. Estas dice que se forman por osificación de las articulaciones fibrosas o cartilaginosas, ¿sí? Entonces miren que aquí les he traído una imagen que quizás esta imagen les recuerda a la clase pasada, donde hablábamos un poco del crecimiento óseo, ¿sí? Como uno de los aspectos fisiológicos de ese sistema óseo. Entonces mirábamos que, por ejemplo, cuando un niño está, o desde un recién nacido, está en proceso de crecimiento, aquí ya un niño empieza a tener como esos centros de osificación primaria y centros de osificación secundaria, ¿no? A nivel de la epífisis y la diáfisis. Acordémonos un poquito de esos nombres de la estructura del hueso que miramos la semana pasada. Entonces, no, más bien el martes.
Entonces, en esta misma imagen, nosotros vemos aquí que hay una placa epifisiaria, ¿no? Esta placa, se me perdió el mouse. Esta placa epifisiaria que está aquí, ¿no? La que nos estaba indicando el crecimiento. Entonces, precisamente está conformada por tejido cartilaginoso y entonces, una vez esa persona va creciendo, ese niño va creciendo, va llegando a la edad adulta, pues todo esto se va a osificar completamente, ¿no? Entonces, miren que aquí tenemos que esto se convierte, se transforma ya en un hueso total, entonces tendremos un ejemplo de una articulación ósea, ¿no? Al final. Bien, entonces surgen a partir de lo que son los procesos de osificación de articulaciones fibrosas o cartilaginosas, ¿no? Este sería uno de los ejemplos. Otro ejemplo serían, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos de las fontanelas, ¿no? En los bebés, lo mismo, sucede igual. Lo mismo también, por ejemplo, a nivel de los niños, en lo que es la mandíbula también. Inicialmente son huesos separados y ya cuando van creciendo, pues estos huesos se fusionan y ya se genera una mandíbula completa, ¿no? Una mandíbula completamente osificada. Bueno, en cuanto a las articulaciones fibrosas, ¿sí? Entonces estas podemos decir que son huesos adyacentes unidos por fibras de colágeno. Véanlo aquí en esta imagen, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos nosotros las suturas, por ejemplo, a nivel del cráneo, tenemos estas suturas donde nos están mostrando articulaciones de tipo fibroso. Ahorita vamos a ir viendo algunas características de estas suturas y los nombres de las más importantes. Tenemos también aquí la sindesmosis, ¿sí? Tenemos también esta sindesmosis y tenemos aquí que se forman usualmente entre los huesos largos, por ejemplo. Y tenemos aquí las gonfosis que nos están indicando ese proceso, por ejemplo, la articulación entre el diente y la cavidad, ¿no? Y esta cavidad. Ahorita lo vemos amplificado. Bueno, entonces miremoslo aquí, ¿sí? Vemos aquí que hay, dependiendo estas articulaciones fibrosas, pues podemos encontrar tres tipos de articulaciones fibrosas, ¿no? Entonces, entre estas articulaciones están las suturas, que les decía, ¿sí? Vean cómo internamente pues hay una que es una red de fibras de colágeno, las cuales se encuentran aquí internamente en esa sutura, ¿no? Tenemos aquí las gonfosis, ¿sí? Entonces vemos aquí que esto está conformado por tejido conjuntivo fibroso, también redes de colágeno que están allí ayudando a mantener el diente en esa posición, ¿no? Ayudando a que quede estable. Y aquí tenemos la sindesmosis. Entonces les decía que, por ejemplo, esto se presenta en huesos largos. ¿Sí? Aquí es un ejemplo de, puede ser radiocúbito, ¿sí? También puede ser a nivel de tibia fíbula, también se puede presentar, ¿no? Entonces, la cuestión en este tipo de articulaciones fibrosas es que hay algunas, por ejemplo, que nos permiten más movimiento o menos movimiento, ¿sí? Entonces miremos aquí, por ejemplo, en el caso de las suturas y las gonfosis, se produce menos movimiento en estas. ¿Por qué? Porque estas fibras son más pequeñas, son más cortas, ¿sí? Si se dan cuenta, son fibras que van de un lado del hueso al otro en una longitud más corta, ¿bien? Lo mismo sucede aquí. En este caso sería pues hacia el diente, ¿no? Y aquí tenemos que hay estas permiten una mayor cantidad de movimiento porque son fibras que son un poco más largas, ¿bien? Entonces esto nos va a permitir una mayor flexibilidad, esos huesos se van a poder desplazar un poco más, un poco mejor. En estas, miren que la función son bastante importante, ¿no? Una función de protección, pues aquí sí estamos hablando a nivel de suturas, estas suturas craneales, pues miren que nos están protegiendo, al igual que con estos huesos que están aquí, los parietales, frontales, que ya los vieron ustedes, pues están protegiendo todo lo que es el encéfalo, ¿no? Entonces, acordémonos de eso. Estas también pueden, ¿qué más podemos decir de aquí? Bueno, yo creo que eso sería como la idea de aquí, la idea central. Entonces miremos aquí, miren que hay diferentes tipos de suturas, ¿no? Hay diferentes tipos de suturas. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí se muestra una analogía bastante interesante con unos trocitos de madera, ¿sí? De qué manera se pueden o cómo están esas, la forma, ¿sí? A nivel morfológico, cómo se pueden observar esas suturas. Entonces miren que podemos encontrar suturas dentadas, ¿sí? Que tienen esta forma así como de dientes que van a encajar
un hueso con el otro, ¿sí? Se entrelazan entre sí, entonces confieren esa mayor protección, ¿no? Tenemos también aquí suturas escamosas. Miren, estas son, por ejemplo, algunos ejemplos de estas suturas dentadas. Tenemos como las suturas coronal. Acuérdense que este es el plano coronal. Vamos a estar utilizando mucho esos términos, ¿no? Entonces tienen que tenerlos muy claros. El plano coronal, el plano sagital y el plano transversal. Acuérdense, por favor. Entonces aquí tenemos las suturas coronales, ¿sí? Tenemos las suturas interparietales que están aquí arriba, ahora las vemos en otra imagen, y tenemos aquí también la parietoccipital, ¿no? Entonces estas serían ejemplos de suturas dentadas. En esta misma imagen también observamos lo que son las suturas escamosas. Entonces miren aquí, cuando vemos entre el hueso esfenoides y el temporal, miramos que hay unas suturas que son un poco más, no tienen esos dientes, ¿no? Como las anteriores. Entonces en este caso, precisamente se llaman escamas así porque un hueso queda por encima del otro, ¿no? Se traslapa. Entonces allí tendríamos una sutura de tipo escamoso. Bien, y finalmente tenemos aquí también una sutura plana, ¿no? Entonces miren que en este caso los huesos tienen una forma recta y entonces al tener esta forma recta pues empalman uno con otro, pero sin sobreponerse, ¿no? Sin sobreponerse como en el caso de la sutura escamosa. Entonces quedan ensamblados, una unión recta. Bien, entonces aquí en este caso pues tenemos las suturas, por ejemplo, entre los huesos del paladar, ¿sí? Esos son algunos de los ejemplos de los tipos de suturas que podemos encontrar. Bien, bueno, entonces véanlo aquí con el mismo software para que ustedes lo puedan mirar cuando estén allí por allí explorando otra vez los huesos o cuando estén terminando su taller. Entonces miran, por ejemplo, aquí cómo están conformadas esas suturas, ¿no? Entonces dijimos que estas eran las que se encuentran las interparietales, ¿no? Tenemos aquí la coronal y tenemos aquí la parietoccipital, ¿no? Y en este caso aquí tendríamos la del hueso temporal y esfenoides, que es la que es dentada. Serían las dentadas, estas serían las escamosas y las planas. Bueno, las planas sí que se miraban bien en la anterior figura. La otra era la que es las gonfosis, ¿no? Estas gonfosis, otro tipo de articulación fibrosa, pues son las gonfosis. Entonces, en esta gonfosis, el que es el diente, aquí nosotros vemos que este diente está embebido, pues, en el hueso, ¿no? Está soportado en ese hueso, en esa cavidad. Bien, entonces, en este caso, digamos que lo que ayuda a mantener ese diente allí, en ese estable, ¿sí? Es el ligamento periodontal, este ligamento periodontal, y pues está conformado, ¿no? Eso lo que ayuda, ese ligamento periodontal, es que ayuda a que el diente se mueva un poco durante ese proceso de la masticación, ¿no? Imagínense que adicionalmente la presencia de ese ligamento periodontal que me conforma esa articulación de tipo fibroso, entonces me permite detectar, por ejemplo, si hay algún resto de comida por la boca. No sé si ustedes se han dado cuenta a veces que uno dice, ay, creo que se me quedó algo por allí. Y es precisamente porque la acción de estos son como sensores, ¿no? La acción de este tipo de que es de articulaciones nos permiten detectar ese tipo de cambios, ¿no? A nivel de la cavidad oral. Entonces, aquí tendríamos un ejemplo este sería la gonfosis, ¿no? Uno de los ejemplos de las articulaciones fibrosas de este tipo. Bueno. Y tenemos acá también la sindesmosis. Esta sindesmosis, entonces les decía que es, por ejemplo, aquellas articulaciones fibrosas que nos están indicando la unión entre estos huesos largos, ¿no? Entonces miren que aquí estamos viendo la gran cantidad de fibras de colágeno que están uniendo estos huesos, ¿no? Y esto les decía que permiten movimientos, ¿no? Permiten un mejor movimiento que en comparación con las anteriores, ¿no? Que con la gonfosis o las suturas. Entonces, aquí digamos que la función más estrechamente relacionada con este tipo de articulaciones, pues es el movimiento, ¿no? En este caso, miren que más adelante vamos a ver, por ejemplo, algunos tipos de movimientos que se pueden presentar a nivel de las articulaciones, tales como la pronación y la supinación. No sé si las hayan escuchado por allí.
Entonces es tener como la palma de la mano, por ejemplo, hacia abajo o la palma de la mano hacia arriba, ¿no? Entonces a veces cuando uno está haciendo, si a alguno de ustedes le gusta ir al gimnasio o hace deporte o algo así, a veces le dicen a uno, bueno, agarre las pesas, eh, eh, que es como a manera de pronación o supinación, supino o prono, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues este tipo de articulaciones permiten ese tipo de movimientos, ¿no? Esa es como la función que tiene. Bien. Entonces vemos aquí que este sería otro tipo de articulaciones, ¿no? Las articulaciones, hablamos de las articulaciones de tipo fibroso, ahora hablamos de las articulaciones cartilaginosas, ¿bien? Entonces aquí volvemos a recordar también, miren que tenemos estos dos huesos, aquí en el caso de este tipo de articulaciones, pues los huesos están unidos por cartílago, ¿sí? Y podemos encontrar dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Entre ellas tenemos la sincondrosis y la sínfisis, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de articulaciones? Digamos como el tejido por el que están unidos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el cartílago hialino y acá tenemos el fibrocartílago, ¿sí? Eso es lo que me permite la unión en este caso. El articulación temporal del cartílago hialino, que sería esto, la misma placa epifisiaria, y tenemos acá el fibrocartílago. Entonces, miren que en este caso el cartílago hialino está conformado por colágeno de tipo 2, ¿sí? Por fibras de colágeno de tipo 2. En cambio, en la sínfisis está conformado por fibras de colágeno de tipo 1, ¿sí? ¿Eso qué hace? Esa cambio a nivel del tipo de colágeno, pues lo que hace es que me genere una mayor, que esta unión o que este tipo de articulación sea mucho más densa, sea mucho más fuerte, ¿sí? Que resista mayormente la tracción. Entonces, esa es como la función que tiene este tipo de fibrocartílago, ¿no? Esta la podemos encontrar también a nivel de los discos intervertebrales. Entonces, entre vértebras encontramos este tipo de articulación cartilaginosa que se conoce como sínfisis. Bien, aquí en este caso se está mostrando pues la sínfisis del pubis. Y en este caso tenemos pues en la sincondrosis, tenemos el mismo ejemplo otra vez del proceso de lo que encontramos a nivel, por ejemplo, de la epífisis y la diáfisis que podemos encontrar en esa placa epifisiaria, ¿no? Que esa sería la articulación cartilaginosa, que más adelante, pues en el caso del crecimiento óseo, pues se convertirá en una articulación ósea, ¿no? Entonces, ese sería como un ejemplo. Otro ejemplo podría ser también la primera costilla, ¿no? Esa primera costilla unida está presentando, cuando se une hacia el esternón, pues presenta un tipo de articulación cartilaginosa, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo también de este tipo de articulaciones. El otro tipo de articulaciones, entonces vamos recordando, ¿no? Dijimos óseas, dijimos cartilaginosas, dijimos fibrosas, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que son las sinoviales. Entonces, en estas sinoviales quizás es alguna de las articulaciones más comunes o las que más hayan escuchado hablar, ¿sí? Precisamente esta es la que se da, por ejemplo, a nivel de lo que es la rodilla. Ese es el ejemplo más clásico, ¿no? A nivel del codo, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, esta sería como la estructura de esa articulación sinovial. Aquí tenemos los dos huesos, un hueso que se está uniendo al otro, ¿sí? Y esto está conformado por cartílago articular, que es lo que recubre a cada uno de los huesos, la parte superior de cada uno de esos huesos, y posteriormente lo que encontramos es una cavidad articular, ¿no? En esta cavidad articular encontramos el líquido sinovial. Ese líquido sinovial es esencial para disminuir la fricción entre un hueso y otro, ¿no? Entonces esto reduce fuertemente la fricción y pues es lo que nos permite los movimientos, esos movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Entonces gracias a eso pues es que podemos realizar esos movimientos. Este líquido sinovial se secreta aquí internamente por unas células, ¿sí? Unas células que se denominan sinoviocitos y ellas sintetizan ácido hialurónico y además esto está conformado, ese mismo líquido sinovial está conformado pues por una gran cantidad de proteínas plasmáticas, entre ellas la albúmina, por ejemplo, ¿sí?
Además, pues también contiene citoquinas, ¿sí? Quizás las han oído por allí, que son son de tipo, pueden ser, por ejemplo, proinflamatorias o antiinflamatorias. Este tipo de citoquinas pues son las que me ayudan a desencadenar todos estos eventos de inflamación, ¿no? Que a veces se producen aquí internamente en este tipo de articulaciones. Bien, además encontramos también factores de crecimiento, encontramos diferentes enzimas, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que más resalta dentro de este líquido sinovial, pues es la presencia de ácido hialurónico y de albúmina, ¿no? Como una proteína plasmática. ¿Y esto qué es lo que le confiere? Pues le confiere la viscosidad a ese líquido y es lo que me disminuye la fricción, ¿sí? Entonces, esa es la función que tiene ese líquido sinovial. Entonces, seguramente han escuchado hablar por allí del derramamiento del líquido sinovial, de que hay un proceso, por ejemplo, de infección y entonces hay problemas a nivel articular, de inflamación articular, precisamente porque ocurre eso, ¿no? Entonces, eso pasa a este nivel. Bien, ¿qué más podemos decir de aquí? Miren que este líquido sinovial tiene un aspecto supremamente viscoso que puede ser o puede, digamos, como compararse con la clara del que es del huevo, ¿no? Entonces tiene como ese aspecto, ¿no? Y es precisamente gracias a esa consistencia, pues que se disminuye la fricción, ¿no? Además, aquí también, dentro de este punto, podemos encontrar que pues esas células tienen que estar en continuo proceso de nutrición, tienen que haber, por ejemplo, la eliminación de los desechos, ¿no? Y eso se da gracias que es a la presencia de ese líquido sinovial también. Bueno, posteriormente, entonces, dentro de ya hablamos un poquito de esa cavidad articular que contiene el líquido sinovial, entonces encontramos que hay una membrana sinovial, ¿no? Que es la que se encarga de proteger y mantener ese líquido allí internamente, ¿sí? Y posteriormente tenemos una cavidad, una cápsula articular, ¿sí? Que es como también igual cumple con esa función de protección, ¿no? Entonces todo esto pues me genera o me da lugar pues a la estructura de la articulación sinovial al final, ¿no? Ahora aquí ahora les pone los componentes que tiene el líquido sinovial y lo que acabamos de decir, ¿no? También la presencia de diferentes células pues que ayudan a eliminar esos desechos en ese punto. Que los macrófagos que hacen parte del sistema inmune, entonces ellas están allí pendientes de remover todas esas partículas extrañas y los desechos que se van generando como productos celulares. Bien. Bueno, entonces vean aquí que en ese mismo sentido, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, que aquí les he puesto que en algunas diartrosis es lo mismo que decir articulación sinovial, ¿no? Lo van a encontrar así también en los textos. Entonces es como un nombre alterno, ¿sí? En algunas de estas articulaciones de tipo sinovial, en el interior de la cápsula articular, ¿sí? Mirábamos que era esa cápsula que se encontraba aquí, dentro de la cápsula articular, ¿vale? Crece el fibrocartílago. Sí, ya dijimos que ese fibrocartílago pues estaba conformado por colágeno de tipo 1, ¿no? Entonces puede crecer fibrocartílago y formar una almohadilla entre los huesos que se están articulando, ¿no? Y entonces a eso es a lo que le conocemos como meniscos. Y entonces allí vienen también algunos problemas de los meniscos, desgaste de los meniscos, ¿sí? O problemas adicionales internos aquí, por ejemplo, a nivel de tendones, ruptura de estos tendones, entonces se presentan inconvenientes aquí a nivel de este tipo de articulaciones, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene este tipo de articulación aquí a este nivel? En el caso de los meniscos, pues que absorben el choque y la presión, ¿no? Además, pues van a mejorar el ajuste también de estos huesos. Vean aquí cómo se empalman también, cómo encajan también lo que es el fémur y la tibia, ¿no? Entonces, facilitan ese proceso de mejoramiento del ajuste de esos huesos. Y en general, pues van a estabilizar la articulación, ¿no? Van a dar o a permitir estabilizar esa articulación. Dentro de las articulaciones sinoviales, entonces podemos tener también varios tipos, ¿sí? Miren aquí en esta figurita, se hace como una alusión a algunos modelos mecánicos que se han creado a partir de esas articulaciones sinoviales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las articulaciones en pívote, que sería esta, también se conoce como trocoide,
¿sí? Van a encontrar algunas variaciones. Cuando ustedes lean en los textos, van a encontrar algunas variaciones. Entonces, guíense porque es por los modelitos mecánicos o por la definición de cada una. Hay algunas que tienen hasta 3 nombres, ¿no? Está esférica, por ejemplo, esta, la enartrosis, también se llama glenoidea eh, o esférica. Entonces, tienen varios nombres, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las articulaciones sinoviales, pues encontramos las que son en pivote o trocoides, que son estas. Estas, miren que lo que nos permiten son procesos o movimientos de rotación, ¿sí? La encontramos aquí a nivel de qué es, a nivel de lo que es el atlas y el axis, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de ese tipo de articulación sinovial, ¿sí? La atlantoaxial, se conoce, esta sería la articulación atlantoaxial. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se produce ese movimiento de rotación? Simplemente nosotros miramos esta estructura mecánica y vemos que hay aquí un eje, ¿no? Que está un eje dispuesto de manera longitudinal, y entonces vemos que esos huesos que están dispuestos ahí a través de ese eje, pues pueden rotar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, pues, ese movimiento de no, cuando nosotros decimos que no a algo, ¿no? Entonces allí están actuando, pues está integrándose ese sistema óseo con las articulaciones y me favorecen ese movimiento de rotación. Bien, ahora en cuanto a la ¿qué es la articulación plana? Sí, este sería otro tipo de articulación sinovial. Entonces miren que lo que nos está indicando son los discos, el ejemplo son los discos intervertebrales, ¿no? Entonces se permiten pequeños movimientos de deslizamiento. Entonces véanlo aquí, son pequeños movimientos de deslizamiento, ¿no? Que precisamente nos permiten pues resistir esa tensión exterior, nos permiten mantenernos en pie. Y tenemos aquí en tercer lugar, tenemos la troclear o en bisagra, ¿sí? Esta es básicamente como el funcionamiento de una puerta, ¿no? Entonces miren que aquí hay un eje que sería transversal, entonces en este eje transversal se produce el movimiento, ¿no? Se produce el movimiento de esos dos huesos, y en este caso serían los movimientos de flexión y de extensión, ¿vale? Entonces ahí están rotando alrededor de ese eje de flexión y de extensión. Entonces aquí el ejemplo pueden ser las articulaciones a nivel de codo, por ejemplo, como la húmero cubital, incluso también la que es a nivel de la rodilla, también tiene ese mismo funcionamiento en bisagra, ¿no? Entonces tenemos ahí algunos ejemplos. Esta sería la articulación de tipo sinovial en silla de montar. Entonces vean que aquí este tipo de articulación favorece los procesos o los movimientos más bien de flexión, de extensión, de abducción y de circunducción. Ahorita vemos esos movimientos que quizás resultan ser un poco más desconocidos, ¿no? La abducción y la circunducción. Entonces aquí el ejemplo para este tipo de articulación sería la articulación carpo-metacarpiana, ¿sí? Miren que aquí volvemos a tomar los nombres de lo que son los huesos, ¿no? Entonces por eso les digo que es importante o era importante realizar ese proceso de reconocimiento para que sepamos dónde están, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de los carpos y los metacarpos, ¿no? Entonces por eso se conoce como la articulación carpo-metacarpiana, ¿bien? Que estaría aquí. ¿Y por qué se llama así en silla de montar? Porque vean que el modelito mecánico lo que nos está indicando es esa disposición como a manera de silla de montar entre un hueso y otro, ¿no? Entonces eso es lo que está generando el tipo de movimiento, todos estos tipos de movimiento. Enseguida tenemos también la articulación condilia, ¿no? Esta articulación condilia, entonces tenemos que aquí hay dos ejes, ¿sí? Están dos ejes dispuestos de manera longitudinal, sobre los cuales pues se pueden realizar movimientos de tipo de flexión, también extensión, abducción y circunducción. Aquí miren que estas dos parecen ser muy parecidas, ¿no? A nivel digamos como del concepto o el fundamento o el tipo de movimiento que producen, pero realmente lo que las diferencia es la morfología, ¿no? Estas vienen en silla de montar, estas mire que tienen una forma diferente, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia que hay entre estos dos tipos de articulaciones. Y finalmente tenemos la enartrosis, ¿no? Entonces, miren que a estas también les decía que se les conoce como esféricas o glenoideas, ¿no? O glenoides.
Entonces son las que tienen una gran cantidad de movimiento, ¿sí? Porque favorecen todos estos movimientos anteriores y además pues la rotación, ¿no? Entonces miramos que es flexión, extensión, abducción y circunducción, ¿no? Entonces es bastante, digamos que son articulaciones eh, muy versátiles, ¿no? Vale, aquí tenemos entonces, esta es la figurita que aparece en el libro de Saladín. Les decía que ese libro es de que bastante bueno en cuanto a cuestiones anatómicas, donde se representa anatomía y fisiología, ¿no? Donde se representa muy bien como todas las estructuras y es muy didáctico para representar muchas de los temas que nosotros estamos abordando ahora. Entonces miren que aquí también tienen algunos ejemplos, ¿no? Algunos que ya hemos hablado, y aquí solamente tienen en cuenta todo lo que es el brazo, ¿no? Todo lo que es la extremidad superior. Entonces miremos, por ejemplo, la cabeza del húmero, vean que tenemos aquí la representación mecánica y tenemos el tipo de articulación que sería la enartrosis y el ejemplo sería la húmero escapular, ¿no? Entonces aquí tenemos este tipo de un ejemplo de esta articulación. Miren que aquí tendríamos la de tipo bisagra, ¿no? Aquí se conoce como gínglimo, ¿sí? Entonces, por eso les digo que en algunos textos van a encontrar variaciones de los nombres de este tipo de articulaciones sinoviales, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos la trocoide, entonces vean aquí sería el movimiento, la radiocubital. Tenemos aquí la artrodia, ¿sí? Intercarpiana, que sería esta, la que nosotros vimos aquí, que sería esta, la de encilla de montar, ¿verdad? Silla de, perdón, no. Artrodia intercarpiana. Después tenemos también la que es la articulación condilia, ¿sí? Donde vemos estos dos ejes aquí, metacarpofalángica, a nivel de los carpos y los metacarpos y las falanges. Y finalmente, pues tenemos también la articulación en silla de montar, ¿no? Que sería esta la que miramos a nivel de los carpos y los metacarpos. Entonces, esto sería solamente teniendo en cuenta la extremidad superior, ¿no? Acá estábamos teniendo en cuenta como todo el esqueleto completo. Bien. Hay digamos, como algunas estructuras accesorias, ¿no? Algunas estructuras accesorias que contribuyen con todas esas funciones que tienen las articulaciones. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en el caso del tendón, si han hablado, han oído o han escuchado hablar del tendón, que estos tendones son aquellos que tiran del tejido conjuntivo, es como que es una tira de tejido conjuntivo cartilaginoso que es bastante duro, ¿no? Bastante duro. Entonces esto lo que nos va a permitir es la unión del músculo a un hueso, ¿no? Entonces vamos a mirar que a veces, por ejemplo, el músculo tiene precisamente esa proyección de los tendones, ¿no? Que es lo que nos favorece esa unión hacia los huesos. Entonces veamos aquí, por ejemplo, que hay a nivel de la mano hay una gran cantidad de tendones, ¿sí? Que están conectando con diferentes músculos, ¿no? Y que pues van a facilitar también ese proceso de movimiento, ¿no? Esos pues están directamente relacionados con el movimiento a nivel de músculos y están pues ahí a la par de las articulaciones. Tenemos también los ligamentos, entonces estos ligamentos son aquellos que unen huesos a otros, ¿sí? Quizás ustedes en el software alcanzaron a mirar que en en la parte del sistema óseo a veces se representaban los ligamentos, ¿no? Eso era algo que no podíamos eliminar de las imágenes, ¿no? Es algo que no se podía eliminar, entonces uno tenía que tener un poco de cuidado al mirar los ligamentos entre algunos de esos huesos, ¿no? Y tenemos también otra estructura accesoria que son las bolsas. Entonces estas bolsas, que son estas que ustedes miran aquí, estas bolsas, por ejemplo, bolsa radial, ¿sí? Estas lo que ayudan es a generar a facilitar igual, de igual manera, a facilitar el movimiento y a proteger también, ¿no? De cierta manera esas articulaciones y los tendones, a facilitar ese movimiento de los tendones sobre las articulaciones, ¿no? Este es un saco fibroso con líquido sinovial que está localizado entre los músculos adyacentes, ¿no? Entonces miramos que está por aquí, miren que están los músculos, tenemos aquí los tendones, ¿sí? Y pues
también detrás de esto pues están las articulaciones, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo son estas estructuras accesorias adicionales a las articulaciones. ¿Cuáles son esos tipos de movimiento que nosotros podemos encontrar? Entonces, gracias a las articulaciones, ¿sí? Gracias a las articulaciones podemos encontrar, por ejemplo, los movimientos de flexión. Algunos de estos ya nos hemos referido, ¿no? En algunos puntos de la clase. Entonces, miramos, por ejemplo, que ese movimiento de flexión nos está indicando un movimiento en un plano sagital. Acuérdense que ese plano sagital me cortaba el que es el hombre por la mitad, ¿no? Entonces, en este caso sería el movimiento en un plano sagital que reduce el ángulo de la articulación, ¿sí? Entonces, cuando yo hago ese movimiento de flexión, ustedes experimentenlo desde allí, desde sus casas, y entonces miran cómo se reduce ese ángulo de la articulación, ¿no? Entonces, ahí me estoy refiriendo a la flexión. En este punto, entonces, el movimiento contrario, ¿sí? El movimiento contrario, el movimiento en ese mismo plano sagital, donde yo aumento el ángulo de la articulación, se conoce como extensión, ¿sí? Si se sobrepasa ese ángulo, como en el caso que estamos viendo aquí, entonces se conoce como hiperextensión. Estamos viendo que hay, que en este caso aquí sería la extensión hasta el punto medio, hasta el punto cero, y hacia atrás sería la hiperextensión, ¿no? Entonces aquí estamos observando un mayor ángulo, ¿no? Aumenta más el ángulo de la articulación. Tenemos aquí, por ejemplo, también la flexión lateral del tronco, ¿sí? En este caso, pues, vemos que hay también una disminución del ángulo de la articulación, entonces vemos que es una flexión. Y aquí tenemos a la par los dos tipos de movimiento, ¿no? Entonces tenemos una flexión y también tenemos una extensión de la rodilla, ¿no? Entonces miramos que se puede presentar también los dos tipos de movimiento en conjunto. Entonces vemos, por ejemplo, con otras a nivel de otras estructuras, tales como la hiperextensión, entonces pueden hacerlo ustedes también en su casa. Entonces la hiperextensión, estamos sobrepasando el ángulo de esa estructura, si el ángulo de esa articulación. La extensión sería en el punto cero, allí donde no vemos ningún ángulo, y la flexión donde disminuimos el ángulo, ¿no?, de la articulación. Entonces, en ese caso estamos hablando no solamente de las manos, sino también se puede realizar pues en los pies, ¿no? Que a esto se le conoce como dorsiflexión, el dorso del pie, y la flexión plantar. Entonces vemos, llegamos, disminuimos el ángulo de la articulación, dorsiflexión, llegamos al punto cero, la extensión, y llegamos a la flexión plantar, ¿no? Entonces ahí tenemos tanto en manos como en pies. Vemos aquí otro tipo de movimiento también que nos permiten hacer esas articulaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la elevación, ¿sí? Ese movimiento que nos va a permitir subir los hombros, por ejemplo, hacia arriba, ¿no? Sube de manera vertical la parte del cuerpo en el plano frontal. Entonces, acuérdense que ese plano frontal es el mismo plano coronal y es perpendicular al plano sagital, ¿no? El plano sagital estaba por aquí y el plano coronal lo divide el cuerpo así, en anterior y en posterior. Entonces tenemos que es ese movimiento que sube de manera vertical la parte de un cuerpo en ese plano frontal. ¿Y qué ocurre con la depresión? Pues la depresión es lo contrario, ¿no? Entonces es como cuando uno tira los hombros hacia abajo. Entonces, este tipo de movimientos es importante reconocerlos porque se dan cuenta que a nivel de articulaciones, pues muchas de esos tipos de articulaciones se refieren a cómo funciona el tipo de movimiento, ¿no?, que se puede realizar. Tenemos acá la protracción, por ejemplo, cuando estamos tirando las manos hacia adelante, ¿sí? Como que si nos estiráramos un poco. Entonces ese sería el movimiento anterior de la parte de un cuerpo en el plano transversal, ¿no? El plano transversal era el que nos cortaba de manera perpendicular el plano coronal y el plano sagital, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la protracción. Y en el caso de la retracción sería pues tirarnos un poco hacia atrás, ¿no? Cuando nosotros tiramos las clavículas, por ejemplo, hacia atrás, tiramos un poco y sacamos el pecho. Entonces ese sería un movimiento posterior llamado retracción, ¿no? Protracción y retracción. Acá tenemos la abducción del hombro,
¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros levantamos el hombro, alejamos el hombro del tronco, ¿sí? Alejamos el hombro de ese plano sagital, entonces nosotros estamos viendo que hay una abducción del hombro, ¿sí? Separación del lado del cuerpo. Y el movimiento contrario, pues será la abducción, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo de abducción de caderas, por ejemplo, cuando estamos ahí a nivel de gimnasio, estamos cerrando un poco las piernas, entonces estamos realizando una abducción de caderas también. Estamos acercándonos, ¿no? Al plano sagital. Entonces véanlo aquí también, lo mismo. Entonces a nivel de las manos, por ejemplo, podemos observar lo mismo. La abducción, cuando nosotros abrimos los dedos, alejamos los dedos, y la aducción cuando intentamos acercarlos, ¿no? Hacia ese plano sagital. ¿Qué pasa con la inversión y la eversión? Entonces es cuando nosotros hacemos Profe, movemos, sí, ¿puede ir un poquitico más lento? vale, vale, vale. Entonces en el caso de no sé si se quedaron en la anterior. ¿Se quedaron ahí en la anterior o me detengo un poquito? Sí, hay un poquito. Bueno, acuérdense entonces, en el caso de la abducción, a ver, le repito desde por aquí más o menos que viene como la abducción. Entonces, en el caso de la abducción, ustedes están alejando, en este caso el hombro, están, digamos, en este caso, están levantando el brazo, ¿no? Entonces aquí estamos alejando del plano sagital, ¿sí? Es un movimiento de separación del lado del cuerpo. Y en este caso estamos viendo lo mismo, ¿no? Abducción de las caderas, también estamos realizando ese movimiento aquí en este caso estamos acercando hacia el plano sagital. Y acá entonces cuando ustedes agarran las manos y las abren, ¿sí? Eso se le conoce como abducción. Y aducción cuando cierran los dedos, ¿no? Cuando están cerrando los dedos, nos estamos acercando a ese plano sagital. La rotación, entonces aquí miramos, por ejemplo, en el caso de la rotación, vemos que estamos viendo la rotación medial del hombro y la rotación lateral del hombro, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se ubican en esta posición, incluso también se puede hacer de pie, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos acercando el brazo hacia el cuerpo, cuando acercamos el brazo hacia el cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de una rotación medial, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de que hablábamos del plano medial y el plano lateral, ¿no? Entonces, por eso viene definida esa rotación medial y rotación lateral, ¿vale? Entonces, la rotación medial es cuando nos acercamos hacia el cuerpo, estamos acercándonos hacia el cuerpo. Y la rotación lateral, entonces, cuando ocurre el movimiento contrario, ¿no? Cuando nos alejamos del cuerpo. Entonces, es ese movimiento del brazo hacia arriba, como lo ven ahí en la imagen. En el caso de la circunducción, entonces, esta les decía que hay algunas de estos tipos de articulaciones sinoviales que nos están permitiendo, ¿no? Este tipo de movimiento, la circunducción. Entonces vean que se puede realizar de diferentes maneras. Se puede realizar a nivel de cuello, si nosotros tenemos esa capacidad de poder mover el cuello en todas las direcciones, ¿sí? Entonces también podemos hacer rotación de cadera, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo ese proceso de circunducción, ¿sí? Tenemos también hacia todas las direcciones. Igual, en el caso del hombro, también podemos hacer un círculo completo con el hombro, ¿no? Entonces también estamos hablando de circunducción y la circunducción de la pierna, ¿no? Que también se puede realizar. Entonces, allí tenemos como todos los tipos de movimientos y algunas palabras técnicas que pues son importantes tenerlas en cuenta en este contexto de las articulaciones, ¿no? Chicos, aprovecho para preguntarles, al final, se me vino ahorita a la cabeza, al final, sí que encontraron la clase 2 grabada en la carpeta porque me quedé con la duda. No sé, no sé yo, bueno, Profe, no estaba la clase 2. no está la clase 2, qué raro. Bueno, ahora lo vuelvo a ver, ¿saben? Lo vuelvo a ver y vuelvo a mirar, y si no la vuelvo a subir. No sé qué pasó. Yo ayer lo que hice fue incluir la clase, porque no vi que estaba ya la clase 2.
Entonces volví a incluir la clase 2 y la clase 3, entonces no sé por qué, que fue una cosa rara, pero bueno, si no, ahora lo vuelvo a revisar y lo vemos. Bien. Y el último movimiento de este tipo de movimientos de articulaciones, entonces es la pronación y la supinación, que les decía, ¿no? Que uno utiliza mucho a veces este tipo de términos, por ejemplo, a nivel de la educación física, ¿no? A nivel de los gimnasios también se utilizan mucho estos términos, ¿no? Entonces es importante como conocerlos. Y miren que pues todo tiene que ver, ¿no? Con nuestro organismo, con nuestro sistema óseo, articular, etcétera. Todo viene desde allí. Entonces vean que en este caso la pronación es cuando ustedes orientan la mano, orientan la palma dorsalmente, ¿no? Agarran la mano y la ponen de manera dorsal. Y en el caso de la supinación, pues es orientar la palma ventralmente, ¿no? Entonces allí tendríamos la supinación. Y entonces aquí están, pues tiene mucho que ver todo lo que acabamos de ver, ¿no? Las articulaciones, los tipos de articulaciones fibrosas, por ejemplo, que están entre radio y cúbito, todo eso pues tiene que ver con estos movimientos de pronación y supinación, ¿no? Gracias a eso pues es que se permiten la sindesmosis que dijimos que eran. Bueno. Bien, la última parte entonces, aquí vamos a hacer una introducción pequeñita de lo que es el sistema muscular, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los tipos de músculo que hay, que ya habíamos trabajado también un poco igual en la parte de tejidos, y hablaremos un poquito de cómo están conformados, ¿no? Ya en la siguiente clase nosotros veremos lo que es, o nos profundizaremos un poco en lo que es la fisiología del músculo, ¿no? Y la patología de este sistema locomotor. Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte. Entonces acordémonos un poco de esto. Nosotros en la clase ya de la semana pasada, nosotros miramos que habían diferentes tipos de tejido muscular, ¿no? Entonces habíamos hablado, por ejemplo, de ese tejido que se encuentra a nivel del corazón, del tejido cardíaco, ¿sí? Del tejido cardíaco. Teníamos también el tejido del músculo esquelético, que si se dan cuenta es básicamente en el que nos vamos a enfocar en este curso, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esta primera parte de músculo, nos vamos a enfocar en este y ya más adelante, cuando hablemos de sistemas digestivos o cuando hablemos también a nivel de sistema circulatorio, pues vamos a tocar un poquito más este tipo de tejidos, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel de fisiología también podemos hacer una comparación con este tipo de tejidos. Entonces tendríamos tejido cardíaco, tejido esquelético y tejido muscular liso, ¿no? Que se encuentra pues a nivel de todo lo que es sistema digestivo, esencialmente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que hay células que son multinucleadas, tenemos que hay, ¿se acuerdan que mencionábamos que en el corazón, a nivel de corazón, teníamos algunas placas que conectaban esas células, esos cardiocitos, de hecho, que se llaman así, y que son los que permiten pues el que es el transporte de esos impulsos eléctricos a través del corazón y los que permiten, ¿no? el bombeo de la sangre. Entonces, a ese nivel tendríamos el tejido cardíaco. Es un tipo de tejido involuntario, acuérdense que esas eran algunas de las características que nos permitían diferenciar estos tejidos, ¿no? Si eran voluntarios o involuntarios. Entonces, el tejido muscular esquelético es voluntario y el tejido cardíaco y el tejido muscular liso serían involuntarios, ¿no? Son cosas o movimientos que nosotros no controlamos, ¿no? Que no se pueden controlar. Y, ¿qué más? Bien, eso sería como, bueno, que este está conformado por las fibras musculares, ¿sí? Este estaba conformado por los cardiocitos, acuérdense, y este se dice que estaba conformado por miocitos, aunque yo lo he encontrado en varios textos y realmente se le conoce como miocitos prácticamente casi que a todas las células musculares, entonces el término, digamos que de las células no es tan específico, ¿no? Aquí sí que se dice fibras musculares y cardiocitos, ¿vale? Entonces es como lo que hay de diferencias entre estos tipos de tejidos. Bien, ¿cuáles son o cuál es, digamos, el fin? A pesar de que todos ellos tienen sus características diferentes, ¿sí? Ellos son capaces de convertir la energía química del ATP, del adenosintrifosfato, en energía, en esta energía que nos va a permitir movernos, ¿sí?
Entonces, toda esa energía que se va a generar internamente, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, toda esa energía interna se va a transformar a movimiento, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo es que se da ese proceso de transformación. Y esta era solamente para mostrarles que pues nos vamos a enfocar un poquito en esta parte inicial a nivel de tejido muscular esquelético. Entonces, ¿cuáles son esas funciones de los músculos? ¿Sí? ¿Qué es cuáles son las acciones que realizan? Entonces, vean que volvemos a reiterar que hay muchas de estas funciones que se traslapan, ¿no? Con los anteriores sistemas, ¿sí? Entonces, miramos, por ejemplo, que entre ellas tenemos el movimiento. Si no solamente cuando hablamos de sistema muscular, por ejemplo, nos referimos a movimientos externos, a tales como los que acabamos de ver, extensiones, flexiones, circunducciones, no solamente en ellos participan los músculos, ¿sí? Participan en diferentes procesos fisiológicos. Entonces, tales como la digestión, la respiración, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, el diafragma, todos estos músculos que están allí participando en esos procesos fisiológicos, entonces están contribuyendo con esa función de movimiento, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Los mismos músculos que están a nivel del abdomen, todos esos músculos están participando en esos procesos fisiológicos. Bien. También están participando en la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite, por ejemplo, hablar, gracias a la presencia de esos músculos, nosotros también podemos hablar, podemos escribir, ¿sí? Todos los músculos que se encuentran a nivel de las manos, pues nos ayudan a ese proceso de motricidad fina y entonces contribuyen con esa función de comunicación, ¿no? Igualmente también la expresión facial, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el movimiento y con la comunicación y todo lo que es pues el lenguaje corporal, ¿no? Entonces esa es una de las funciones más importantes de los músculos o del sistema muscular. También nos permiten la estabilidad, ¿no? La estabilidad, lo hemos venido hablando desde el sistema óseo y a través de las articulaciones igual, mantener esa postura, ¿no? Mantener esa postura, eh, generar esa resistencia antigravitatoria, ¿no? Nosotros estamos experimentando la gravedad y precisamente gracias a esos sistemas que tenemos, pues podemos resistir a esa gravedad. De igual manera también la que es la estabilidad en cuanto a que es a las articulaciones, ¿no? Esa misma interacción con las articulaciones y los huesos, pues es lo que favorece esa estabilidad, ¿no? Y permite pues también la tensión de tendones y huesos. O sea, acuérdense que los músculos están allí adheridos, ¿no? Están adheridos a sus huesos, entonces favorecen estos procesos de que es de tensión de tendones y huesos. Otra de esas funciones son los controles de aperturas y pasajes corporales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, de los esfínteres, muchos de estas, de que es, por ejemplo, del cierre y la apertura de las pupilas, todo este tipo que es de procedimientos, todo este tipo de eventos corporales, pues están relacionados con los controles de aperturas y pasajes corporales, ¿no? Los procesos de ingestión y los procesos de excreción también, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de píloro, a nivel del estómago, todo esto tiene mucho que ver con los músculos, con esta función muscular, ¿no? También están relacionados con la producción de calor, ¿sí? Imagínense que los músculos producen alrededor del 85% del calor corporal, ¿no? Entonces, precisamente esta producción de calor está relacionado con los que les comentaba anteriormente, ¿no? Con esa transformación del ATP en movimiento, ¿no? Entonces, eso da lugar, pues, a la generación o la producción de calor corporal, ¿no? Entonces, es bastante relevante también esa función. Es bastante alto el porcentaje que se produce. Y también el control glucémico, ¿sí? A nivel del control glucémico, pues dentro de esos mismos procesos metabólicos que ocurren dentro del músculo, entonces pues se da lugar a procesos de absorción, de almacenamiento y la utilización de gran parte de la glucosa que entra a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ellos son capaces de captar esa glucosa
y de poderla almacenar y poderla pues después transformar en energía también, ¿no? Entonces eso ayuda de cierta manera no solamente a contribuir con la generación de energía, sino también a generar un control glucémico, ¿no? A generar ese control de la glucosa a nivel de la sangre, por ejemplo. Esas serían algunas de las funciones importantes de ese sistema muscular. Bien, ¿cómo está conformado? ¿Cómo son esos? Aquí estamos hablando de lo que son el músculo estriado, ¿no? Aquí estamos hablando de las fibras musculares. Entonces, miren, esta sería una imagen de una imagen, un corte transversal de una fibra muscular, donde nosotros vemos, por ejemplo, miren aquí tenemos el músculo, que puede ser un bíceps, puede ser un tríceps, por ejemplo, y tenemos aquí un corte transversal de ese músculo. Entonces vemos aquí que si rebanamos ese músculo, podemos extraer dentro de él las fibras musculares. Son esas células que hacen parte del músculo esquelético. ¿Vale? Entonces, ellas tienen como también, igual que en el sistema óseo, hay sus partes, al igual que en el sistema óseo existían sus unidades estructurales, pues aquí también existen unidades estructurales dentro de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, miren que esta fibra muscular hay varias fibras musculares aquí que se encuentran empaquetadas, ¿sí? Se encuentran empaquetadas por un fascículo, ¿sí? Y hay varias estructuras que también están empaquetando esas estructuras internamente, ¿no? Entonces es como tener pequeños paquetitos dentro del músculo, ¿no? Pequeños paquetes de fibras musculares dentro del músculo. Y eso pues es lo que nos permite realizar todos esos procesos fisiológicos internos. Entonces veamos aquí, miren aquí, miramos también los tendones, ¿no? Esas estructuras accesorias que decíamos a nivel de articulaciones, a nivel de músculos, que están permitiendo la conexión de esos músculos con los huesos, ¿no? Miramos aquí el epimicio, ¿sí? Que es lo que nos está recubriendo todo este músculo, ¿bien? Miramos aquí el endomicio es la parte interna, cada una de estas, lo que me está recubriendo esas fibras musculares. Y adicionalmente de esto, pues también tenemos los vasos sanguíneos, ¿no? Estos vasos, de alguna manera, tiene que haber irrigación de esos músculos para que se mantengan, para que puedan adquirir los nutrientes necesarios, el oxígeno, para que se puedan mantener vitales, ¿no? Entonces es necesario que hayan esos vasos sanguíneos y los nervios, pues que también estén internamente en ese músculo. Está inervado. Entonces vean, aquí nosotros vemos, por ejemplo, un poco más en detalle también, ¿no? Miramos que la unidad estructural sería la fibra muscular, ¿sí? Vemos aquí esta fibra muscular empaquetada dentro de lo que es el fascículo muscular, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, esta membrana que está, esto sería aquí, todo esto que ven ustedes aquí, todo esto que es lo que está aquí saliendo, sería el fascículo muscular, ¿no? Entonces es lo que me engloba o lo que me está empaquetando las fibras musculares. Y lo que me recubre eso se conoce como perimicio. Lo que me recubre, esa membranita que me está recubriendo allí, se conoce como perimicio. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los vasos sanguíneos que están internamente, ¿sí? Vemos los vasos sanguíneos, vemos también los nervios, este puntico amarillo me representa los nervios, que están también inervando aquí todo este músculo. Vemos, bueno, aquí igual las fibras musculares de una manera diferente. Tenemos el endomicio, que es lo que me recubre las fibras musculares. Entonces aquí tendríamos, digamos, si organizamos esto de manera jerárquica, tendríamos la fibra muscular, después esto que está aquí sería el endomicio, esto que está aquí que ven como rosita, esto sería el endomicio. Después tenemos el perimicio, que es lo que me conforma ya en toda esta estructura completa en el fascículo muscular. ¿Sí? Entonces vemos ahí todos estos paquetitos de fascículos musculares. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Bien. Y finalmente, entonces, ya la que es el conjunto de todas estas, de estos fascículos musculares, pues a su vez
están envueltos por un epimicio, ¿no? Entonces vemos aquí el epimicio que sería todo lo que me está recubriendo. Esto ya viene al límite, el epimicio ya se encuentra al límite con la fascia, que es esta membrana que vemos nosotros acá, que es lo que me está recubriendo todo el músculo completo. Entonces esa sería como la estructura, digamos, la estructura de que es del músculo, en este caso el músculo estriado, ¿no? Estamos viendo un corte transversal aquí. De igual manera acá, por ejemplo, se mira, por ejemplo, si nosotros vemos ya a nivel de cavidades, pues es interesante ver cómo en un corte transversal, a nivel de la extremidad inferior, entonces vemos, por ejemplo, cómo se encuentran distribuidos estas cavidades a nivel, desde la superficie hasta la parte interna, ¿no? Entonces vemos que se encuentra la piel, vemos que hay una grasa subcutánea, ¿sí? Vemos acá que se encuentran estas que se ven aquí, estas membranitas rosas, vendrían a ser la fascia, ¿sí? La fascia, lo que ustedes ven aquí, esta parte. Nosotros aquí estamos viendo un trocito de esto, lo estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la fascia, que es lo que me está englobando o me está atrapando todas las fibras musculares aquí empaquetadas, o todos los fascículos musculares empaquetados. Entonces vemos la fascia y vemos igual aquí, ¿no? Las venas, las arterias y los nervios. Entonces ahí vemos cómo se disponen estas estructuras a nivel de esta cavidad muscular. Bien. Y ya tendríamos centralmente pues el hueso, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos todos los componentes. Acuérdense que dijimos que hacía parte un hueso en la parte más externa, un hueso compacto, y en la parte más interna un hueso esponjoso, ¿no? Entonces, dependiendo del hueso en el que nos encontremos, en este caso pues el fémur. Bien, y esto ya sería como las estructuras a nivel un poco más profundo, ¿no? A nivel más profundo. De todas maneras se muestra igual cómo se verían a nivel de que es de microscopía, ¿sí? Entonces nosotros miramos aquí, por ejemplo, el mismo perimicio. Ustedes pueden ir haciendo la analogía dónde está el perimicio acá. Entonces sería esta membranita que ustedes miran aquí, recubriendo el fascículo muscular, ¿no? Entonces lo miramos aquí, el perimicio, que sería todo esto. Miramos el endomicio, que sería lo más interno, lo rosita que está acá más interno. Miramos el endomicio y miramos las fibras musculares, que serían estas rojitas que se ven aquí, ¿no? Entonces vemos las fibras musculares. Bien. Y ya pues el fascículo, que es todo el conjunto, ¿no? Acuérdense que todo el conjunto de esas fibras musculares, pues es a lo que le denominamos fascículo. Bien. Aquí adicionalmente en estas, aquí lo que estamos viendo han habido dos cortes. Entonces vemos aquí que hay, por ejemplo, aquí estamos viendo tal cual como la vemos aquí en un corte transversal a la fibra muscular, que la vemos así rebanada como una especie de, bueno, no son tan triangulares, pero tienen esta forma como redondeada, ¿no? En cambio acá miramos que están longitudinales. Este es un corte longitudinal, ¿no? Esa sería la manera como se ven realmente. Bien. Entonces aquí tienen algunas de las funciones con las que contribuyen esas estructuras que hemos descrito. Entonces miren que, por ejemplo, el endomicio garantiza la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Ese endomicio, el hecho de que esto se encuentre tan empaquetado, que se encuentre tan organizado, porque esto me favorece los procesos de organización, pues en el caso del endomicio garantiza la disponibilidad de nutrientes. El perimicio envuelve las fibras en fascículos, ¿sí? Ya lo vimos, envuelve las fibras en fascículos. Entonces miren que aquí está el fascículo muscular, ¿sí? El epimicio rodea todo el músculo, ¿sí? Vemos aquí está el epimicio. Dijimos que era todo este que está aquí, que sería lo mismo esto, todo el epimicio. Y por encima tenemos la fascia, ¿no? Esta fascia, miren que es la que se encarga de separar músculos, unos grupos de músculos entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el tríceps o tenemos el bíceps, pues esa fascia es la que nos permite delimitarlos, ¿no? Diferenciarlos. Y a ese nivel, por ejemplo, hay enfermedades que se producen a nivel, de hecho, de la fascia, cuando se aumenta, por ejemplo, la presión intracompartimental, que por eso son importantes que esta organización permanezca así estable. ¿Sí? Cuando se aumenta esa presión intracompartimental, se pueden dar lugar a síndromes compartimentales, ¿no? Y esos síndromes compartimentales me pueden dar lugar, por ejemplo, a procesos como necrosis, muerte de tejido.
Entonces, es bastante necesario que esto se mantenga de forma estable, ¿no? Y eso se puede dar por muchas enfermedades, ¿no? La aparición de síndrome compartimental. Después lo podemos mirar más a detalle. Bien, ¿cuáles son los tipos de músculos que hay? ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de músculos estriados. Entonces tenemos, por ejemplo, los músculos fusiformes. Quizás esta es como una de las formas que nosotros estamos más familiarizados al ver, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los tendones, tenemos el vientre, que sería esta parte central del músculo, y nuevamente los tendones, ¿no? Entonces aquí tienen algunos ejemplos de ese tipo de músculos, como el bíceps braquial, por ejemplo. Este tipo de músculos da lugar a que se genere bastante fuerza, ¿no? Hay más fuerza. Son músculos en los cuales se concentra bastante la fuerza. Son muy fuertes. En el caso de los músculos, miren que estos son aquellos que hacen parte del abdomen. Entonces se conocen como músculos paralelos, tienen una forma un poco más rectangular, un poco más homogénea, ¿no? No vemos, por ejemplo, esta manera de que es de óvalo aquí, como en el caso de los fusiformes o de esa forma particular. Bien, la vemos un poco más homogénea. Y estos tienen menos fuerza que los anteriores. Tenemos aquí esta distribución de los músculos de tipo triangular, ¿sí? Un ejemplo de estos son el pectoral mayor, por ejemplo, y estos también tienen una gran cantidad de fibras musculares, ¿no? Al tener esta gran cantidad de fibras musculares, miren que estos que tienen gran cantidad de fibras musculares son aquellos que tienen bastante fuerza, ¿no? Son músculos que ejercen bastante fuerza. Estos, por ejemplo, son los peniformes. Estos peniformes se dividen en tres. Los peniformes los tenemos en unipeniformes, bipeniformes y multipeniformes. Y entonces aquí los podemos encontrar, ven, aquí tenemos algunos ejemplos de estos, tales como el palmar interóseo, ¿sí? El recto femoral y el deltoides, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de estos peniformes. Esos serían algunos de los tipos de músculos. Y finalmente, pues tenemos los circulares. Entonces, miren que en este caso de los circulares, pues esos son los que se encuentran principalmente a nivel de lo que son esfínteres, ¿no? Esfínteres o por ejemplo, el píloro a nivel del estómago, todas estas estructuras. Y en este caso, miren que el ejemplo que se menciona, pues es el orbicular de los párpados, ¿no? Entonces allí tenemos algunos ejemplos de estos tipos de músculos y esta sería pues una clasificación según su orientación, ¿no? Según su orientación de tipo de músculo estriado. Bien, esto es lo mismo de lo que les mencionaba de la cavidad que estaba también en la figura anterior, entonces aquí solamente para que lo vean un poco más clarito, ¿no? Las cavidades musculares o los compartimentos musculares. Entonces vean aquí, compartimento anterior, tenemos esa parte de acá. Tenemos el compartimento lateral, ¿sí? Tenemos el lugar donde se encuentran todo lo que son las fascias y las fibras musculares, ¿no? Aquí tenemos fascias, fibras musculares. Tenemos las arterias, las venas y los nervios, ¿sí? Tenemos el que es en un corte transversal, en un corte de la pierna de manera transversal, ¿sí? Tenemos el hueso y tenemos aquí el peroné también. Entonces aquí se ve un poco más en detalle esta parte. Solo era para mostrarles eso. En este caso, nosotros tenemos que a nivel de los músculos también hay un tipo de estructuras que se conoce como anejos musculares y grupos funcionales de los músculos, ¿no? Esos anejos funcionales, esos anejos musculares pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser de tipo indirecto o pueden ser de tipo directo. ¿A qué se refieren esos anejos indirectos y directos? Se refieren a que miren que hay algunos músculos que no están conectados directamente al hueso, ¿sí? Están conectados por medio de un tendón. Si se dan cuenta aquí esta parte, ¿no? Entonces a eso le llamamos como anejos indirectos. Esos son los anejos musculares de tipo indirecto, ¿sí? La forma como esos músculos se encuentran unidos a los huesos, eso significa anejos, ¿sí? Entonces hay algunos que no están directamente conectados con los huesos y que tienen un tendón,
y por lo tanto a estos les conocemos como anejos indirectos. Y a los anejos directos, miren, como por ejemplo en el caso del bíceps, del bíceps braquial, miramos por ejemplo en el braquial, vemos que hay aquí que no hay esa presencia de tendones, que el músculo está directamente con el hueso, ¿sí? Lo mismo aquí en el caso de la cabeza lateral del tríceps, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que hay una conexión directa con el hueso. Entonces a eso le conocemos como anejos directos. Y los anejos indirectos, pues serían todos estos músculos, por ejemplo, donde estamos viendo tendones, ¿no? Que el músculo sigue un tendón y posteriormente un músculo, un hueso, ¿no? Esa sería la diferencia entre ese tipo de anejos musculares. Bien, y en cuanto a los grupos funcionales de los músculos, pues entonces vemos que hay diferentes tipos también, ¿sí? Esos grupos funcionales están relacionados con la acción que generan esos músculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la acción? Pues es el efecto producido por un músculo para realizar o evitar un movimiento, ¿sí? Entonces allí vamos a hablar un poquito de lo que son los movimientos que acabamos de ver antes, ¿no? La extensión y la flexión. Entonces vean que hay 4 tipos de músculos dependiendo de estos grupos funcionales, ¿no? Entonces tenemos el sinergista, los sinergistas, los agonistas, los antagonistas y los fijadores, ¿sí? Esos serían como los grupos funcionales que existen. Y eso va a depender, pues esa clasificación depende de la acción, ¿no? Entonces miremos, por ejemplo, en el caso de, aquí se está mostrando la flexión del brazo, ¿sí? Entonces en el caso de la flexión del brazo, nosotros estamos viendo que aquellos músculos que son agonistas son aquellos donde recae mayor la acción, en aquellos donde la acción es más fuerte, ¿no? Donde ellos son los que están ejerciendo prácticamente la acción, ¿sí? Entonces en el caso de los braquiales, por ejemplo, están participando en la flexión del brazo. ¿Qué hacen el bíceps braquial? El bíceps braquial es sinergista. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo hablo de sinergia, estoy hablando de que facilita, que aumenta esa acción, ¿sí? Algo que me potencia una acción. Entonces el bíceps braquial está ayudando al agonista, al braquial, a realizar esa acción, ¿sí? Entonces podemos hablar de esos dos grupos funcionales, agonistas y sinergistas. En ese caso está ocurriendo la flexión. Esos músculos se están flexionando, por eso dice aquí flexores, ¿sí? ¿Qué está pasando en ese mismo movimiento? En ese mismo movimiento de flexión, yo tengo esos músculos que están acá en la parte anterior, ¿sí? El bíceps braquial y el bíceps braquial y el braquial que se están flexionando, ¿sí? Esos serían el agonista y el sinergista. Y por la parte posterior tengo los extensores, que son el tríceps braquial, y por lo tanto estos serían los antagonistas. ¿Eso qué quiere decir? Que están realizando un movimiento contrario, ¿sí? Los unos se me están flexionando, que serían los sinergistas y los agonistas, y los otros se me están extendiendo, ¿sí? Que sean los antagonistas. Entonces ustedes eso lo pueden hacer también ahí en su casa con extendiendo o flexionando el brazo y también extendiendo, flexionando la pierna, ¿no? Entonces uno se puede dar cuenta allí de los grupos musculares que están, grupos funcionales de esos músculos que están actuando, ¿sí? Que hay los sinergistas y los agonistas, que serían los que están directamente relacionados con la acción, en este caso sería la flexión del brazo, y los antagonistas que se están extendiendo, ¿sí? Siempre tiene que haber como una confabulación entre esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque pues eso me va a facilitar la estabilidad del movimiento, ¿no? La estabilidad del músculo. Entonces, de lo contrario, pues sobrevendrían patologías, ¿no? Entonces, esos son ahí hemos visto 3 grupos funcionales, que serían los sinergistas, los agonistas y los antagonistas, ¿vale? Y el último es los músculos fijadores. Estos músculos fijadores, la misma palabra lo indica, precisamente lo que favorecen es la estabilidad de algunos músculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un movimiento de flexión del brazo, ¿sí? Estos músculos están haciendo la flexión, estos músculos se están extendiendo y puede ser que estos, por ejemplo, estén de alguna manera, están generando tensión sobre los músculos superiores, ¿sí?
Pero entonces estos músculos fijadores evitan o controlan el movimiento de estos músculos que están aquí en esta parte, ¿sí? Para que no se vayan, pues para que se queden allí donde están, como quien dice, eso es como la palabra, fijador, que se queden allí estáticos donde están. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos músculos que están a nivel de la escápula, que precisamente tienen esa función de ser músculos fijadores, ¿no? Favorecen esos procesos de estabilidad muscular, controlan el movimiento, ¿sí? Regulan ese movimiento. Eso es lo que hacen los músculos fijadores, ¿vale? Entonces allí tendríamos los 4 grupos funcionales de los músculos, que serían el sinergista, los agonistas, los antagonistas y los fijadores. Bien, y todo esto, ¿por qué se define? ¿O cuáles son por qué se definen esos 4 grupos funcionales? Dependiendo de la acción que se está realizando, ¿no? En este caso, pues sería en este ejemplo, pues sería la flexión del brazo. ¿Vale? Entonces, Profe, sería eso. Sí, dime, ¿quién me está ¿me hablando puede ahí? repetir, Juliana, ¿me Juliana. puede repetir lo del antagonista? Es que se me cortó la reunión un ratito. Ah, vale, vale. Entonces, le repito toda esta partecita. A ver, los agonistas dijimos que eran los que estaban directamente implicados con la acción, ¿no? Son prácticamente los músculos que están realizando la acción, ¿sí? Los sinergistas son aquellos que me están potenciando esa acción, me están facilitando más esa acción, aumentando más esa acción, ¿sí? Y los antagonistas son los que están de cierta manera haciendo un movimiento contrario, ¿sí? Entonces, si yo estoy flexionando, ellos al contrario están extendiéndose. Entonces sirven como controladores, ¿vale? Están haciendo un movimiento contrario. Y en el caso de los fijadores, pues están manteniendo, algunos están, como la misma palabra lo indica, están fijando, están estabilizando algunos músculos y controlando también ese movimiento, ¿sí? Evitan que estos músculos de acá arriba se muevan. Por el movimiento de flexión que yo estoy haciendo acá, pues evitan que estos músculos de acá arriba se muevan, ¿no? No haríamos nada. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros moviéramos un brazo y se nos moviera toda la espalda, ¿sí? Entonces, esos músculos precisamente nos favorecen esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad muscular. Entonces, por eso podemos hacer movimientos tan finos, ¿no? Y independientes, digamos, en algunas cosas se pueden mover algunas estructuras independientemente de otras. Sería eso, ¿vale? Y aquí en esta parte, para terminar, entonces, para terminar con la clase, es importante, yo no les pido que se aprendan todos los músculos del cuerpo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, uno ve y dice, ay, mira, el montón de músculos que hay. Sí, en el libro de Saladin hay más de 100 músculos y eso que no son todos, ¿sí? Solamente ponen 100 músculos en la parte externa y en la parte interna. Esto es supremamente interesante verlo a nivel in vivo, ¿no? Es que lastimosamente estas cosas, por ejemplo, pese a que uno tenga softwares y todo, a veces a uno como que aprende mucho mejor cuando está que es en el anfiteatro y viendo los músculos, diseccionando los cadáveres y mirando dónde están, dónde se insertan, dónde se están insertando, cuál es el origen, cuál es el punto de inserción de esos músculos y dibujándolos también. Esa es otra cosa, por ejemplo, que yo les sugiero para aprender un poco más sobre anatomía, ¿no? A veces es bueno, a pesar de que uno tenga el software o tenga las láminas, cuando uno hace un dibujo, ¿sí? Retiene más los puntos donde se encuentran ubicados esos músculos o esas estructuras, ¿no? Entonces es una cosa, bueno, que a mí me ha servido bastante. Entonces miramos aquí que sí, por lo menos algunos de esos músculos que son los más importantes sepan dónde están ubicados, ¿sí? Quizás los internos no son sí son importantes a nivel funcional, pero por lo menos que se aprendan esos músculos que están externamente, ¿sí? Porque son muchas de las estructuras que vamos a tener en cuenta en otros sistemas, ¿no? Y van a darse cuenta que muchos de estos tienen nombres muy parecidos al sistema óseo. Entonces se van a guiar mucho, va a ser mucho más fácil aprendérselos, ¿no? Entonces, sería eso. ¿Qué más? Y aquí les he puesto algunos como de los más importantes, tanto en la vista anterior como posterior, ¿no? Entonces aquí están, en esta figurita aparecen algunos importantes. En esta figurita lo que no me gustó fue que no ponen algunos de los músculos de esta parte del bíceps. Entonces esas las pueden revisar, ¿no? Ahí
las pueden revisar un poquito más acá, ¿no? Entonces hay algunos grupos musculares que son importantes ahí en esa parte. Pero bueno, esta parte igual la vamos a trabajar también. La próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un tallercito, otro laboratorio virtual. Vamos a mirar. Yo espero enviárselos el fin de semana, si no, a más tardar el lunes, les envío cómo vamos a diseñar ese laboratorio. Y la clase siguiente sí que vamos a hablar ya un poco más a nivel fisiológico, ¿no? Vamos a hablar un poquito más, eso, adentrarnos un poco en el músculo, así como nos adentramos un poco en el sistema óseo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos un poco de la estructura y todo, pues vamos a adentrarnos un poco en el sistema muscular, ¿no? Y es importantísimo conocer cómo ocurren esos procesos de contracción muscular, todo eso, cómo se obtiene, por ejemplo, en la energía a nivel de músculo, eso también es importante. ¿Vale? Entonces, yo creo que por hoy terminaríamos. No sé no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud al respecto y si no las podemos ir resolviendo igual en el camino también, ¿no? A medida que ustedes vayan estudiando, por favor, si tienen dudas o tienen, ¿qué es? Consultas, pueden incluso enviármelas al correo y yo a veces saco, por ejemplo, así un espacio para decir, bueno, resolvemos dudas o resolvemos preguntas, ¿sí? Entonces me las pueden enviar al correo y las resolvemos, ¿vale? También es una forma. Profe, Dime, me está hablando por ahí, es que no sé por qué a sí, mí... profe, disculpe con respecto al trabajo que estamos realizando. El grupo, ¿cómo sabemos qué grupo somos? ¿Cómo así? No, vale, vamos a hacer una cosa, y nos vamos a organizar un poquito. Lo que vamos a hacer es que me va a colaborar Cristian, no sé si lo veo por allí, no sé si está por ahí, sí, Sí, Cristian profe. está por allí, eso. Sí, cuénteme. Vamos a hacer una pequeña listica en el que es en Excel y vamos a colocar, ustedes ya tienen definidos sus grupos, ¿no? Sí, señora. Vale, entonces como ya tienen definidos sus grupos, simplemente es colocarle que Cristian nos haga el favor de poner grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, o que me envíe la lista de los grupos y yo les asigno el número. Y no hay mayor problema, ¿vale? Sería eso. Así lo tenemos más ordenado y ya ustedes tienen Listo. un número de grupo, Listo, ¿vale? profe. Sería eso. Entonces, muchachos, la misma dinámica de siempre. Un representante por grupo me envía, ¿listo? Se ponen de acuerdo entre Eso. ustedes y me envían al interno sus Ajá. integrantes. Yo ya me encargo de eso y le envío la lista a la profe. Bueno, Después la Cristian, profe asigna los grupos y después comparto esa lista. ¿De acuerdo? Cristian creo que me había enviado ya una lista de Excel, pero ahí creo que no estaban todos los grupos completos, ¿no? Sí, porque se me hace que yo vi un Excel, por lo menos. O no sé si fue. No creo, profe. A ver, ¿No? ¿No? no No, recuerdo. entonces Yo fue en creo el que no, otro. no. No, No fue con seguramente usted. fue No, seguramente fue, ¿sabes qué pasa? Que en el grupo de biotecnología tengo también el representante, se llama Cristian. Entonces es eso. Sí, vale, nada, es eso. Ujú. Ah, listo. Listo, entonces Listo. quedamos así. Ya Vale, saben, vale. me escriben por favor Eso. a más tardar, espero hasta el viernes, a más tardar, ¿listo? O pues repito, hasta el viernes a más tardar. Vale, y ya con eso ya arrancamos. ¿Listo? Bueno, y van conversando acerca de lo del trabajo, van conversando, por favor. Van mirando los temas, van seleccionando temas y vayan empezando a trabajar. No dejen para el final las cosas, ¿no? Sí, porque siempre vamos a tener actividades ya de aquí en adelante, ¿vale? Listo, profe. Entonces, Profe, el sábado yo le envío esa lista, ¿listo? Listo, Con muchas los que gracias, estén. Y los Cristian. demás, pues Vale, ya se arreglan con ustedes, los que no me envíen hasta esa fecha. listo, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Bueno, profe, Ah, sí, sí, Carolí. no, Juliana. Juliana. Una Juliana. pregunta, profe. Digamos, la fuerza que tenga una persona depende del tamaño de los músculos. Bueno, va a depender un poco de varias cosas, ¿no? Porque imagínate que va a depender, por ejemplo, de cuestiones, aspectos como el ejercicio también, que ayudan a que
a moldear esos músculos, ayudan a ganar esa fuerza muscular, ¿no? Entonces va a depender también del número de fibras musculares que tenga ese músculo. ¿Te acuerdas que mirábamos en esos tipos? Mirábamos que hay algunos músculos que tienen muchas más fibras musculares que otras, ¿no? Entonces esa sumatoria de esas fibras musculares pues te va a dar una mayor fuerza muscular también, ¿no? Entonces es algo que se puede, digamos que es como, en ese caso es directamente proporcional, ¿no? En el caso de las fibras musculares, a menos de que esas fibras estén atrofiadas, por ejemplo, que hay algún problema allí, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. Bien, chicos, no sé si alguien más quiere decir algo. Buenas, profe. Fernanda, Lo que pasa es que yo había escrito de la clase y sí, mi compañero dice que a él tampoco le aparece la clase 2. Y dice vale, que como yo nada. no puedo decir, pues necesito verlas. Bueno, ahora no, ahora lo veo, ahora lo miro, lo reviso y les envío un correíto, un mensaje por el WhatsApp pidiendo que me confirmen si les aparecen ya las clases. ¿Listo? Sería como Ah, eso. Ahora lo veo y ahora aprovecho para subir también esta. Entonces, eh, eso, creo que no les debo más. Ujú. Igual en el COES estoy subiendo los PDFs de las presentaciones, ¿no? Para que las puedan ir descargando. Siempre se están descargando allí. ¿Listo? Dale, profe, muchas gracias. Bueno.